Uy, qué soledad. Las notas del segundo parcial, qué pregunta tan interesante. No, voy a tratar de salir esta semana de eso, porque pues sí, se avecina el final de semestre, que es pesado para todos, ustedes y nosotros. Entonces voy a tratar de salir de eso. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, como les decía, recapitulando rápidamente, que vi que aquí tenía el micrófono apagado. Ya monté el taller del último tema. Ese último tema, pues el último parcial, va desde modulaciones digitales binarias hasta pues, todo lo que veamos hasta el final, ¿cierto? Que muy probablemente será, hoy acabaremos pues el tema. Bueno, no, eso es como todo. Listo. Entonces, si no hay más inquietudes, pues arrancamos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Venimos básicamente aplicando todo el desarrollo que hicimos sobre el receptor óptimo, receptor lineal óptimo a los diferentes esquemas binarios, ¿cierto? Entonces, primero tuvimos como desarrollo genérico de receptor basado en filtro acoplado, ¿cierto? Entonces, con eso, cuando hicimos ese desarrollo, pudimos encontrar el A sub cero óptimo, el beta
óptimo, el H de F óptimo, ¿cierto? Y finalmente, pues la probabilidad de error óptima. Todo esto, como le digo, óptimos. Cuando decimos óptimos, usted ya tiene que tener muy bien aceitada esa maquinaria. ¿Qué quiere decir óptimo? Siempre, en cualquier contexto ingenieril, cuando usted le digan esto es óptimo, inmediatamente se le tiene que prender una alarma en la cabeza. ¿Óptimo con respecto a qué? ¿Cierto? Ahí tiene que haber un criterio de optimalidad. ¿Cierto? Entonces, óptimo. En nuestro contexto le hemos dicho muchas veces, ¿qué es lo que estamos optimizando? La probabilidad de error. O sea, eso es lo que estamos optimizando. Estamos minimizando la probabilidad de error. ¿Listo? Y lo que venimos haciendo, una vez completamos todo este desarrollo, es aplicarlo, aplicación A. Entonces, tenemos primero que todo, on-off, y B, polar, perdón. Esto era pues señalización en banda base. Y finalmente, lo que venimos haciendo desde la clase pasada es aplicación a ASK, o K pues, eh, PSK o BPSK, etcétera, ¿cierto? Esto es señalización en banda pasante, ¿cierto? En eso estamos. Muy bien, entonces, el objetivo de la sesión de hoy, lo que sea que dure, puede que dure menos, es encontrar, es cerrar ese tema, ese análisis. O sea, vamos a terminar analizando la aplicación pues, de esos resultados a lo que falta. ¿Listo? Y eso es todo. Ahí se nos acaba la clase. Bueno, entonces, ¿hay alguna inquietud? Bien. Lo último que hicimos la clase pasada fue una pequeña nota sobre el ancho de banda. Es bastante intuitivo ver que en banda base nuestro ancho de banda es este, ¿cierto? Que lo habíamos definido desde cero, frecuencia cero, hasta el primer nulo. Pero en banda pasante, o sea, cuando ya tenemos la señal modulada, el ancho de banda es el doble. ¿Por qué? Pues, ¿cierto? Ahí se ve, es como bien obvio, pues, ¿cierto? Pues, esa fue la última nota que hicimos. Muy bien. Vamos a mirar en este momento es cómo una forma de aplicar el filtro acoplado, pero derecho con la señal montada por allá lejos. ¿Listo? Vamos a mirar. Y la equivalencia pues con el otro caso. Entonces miremos. Bien. Entonces vamos a decir acá. Filtro acoplado en banda pasante y detector coherente. ¿Sí? Muy bien. Le vamos a decir, tanto para BPSK como para
ASK, el receptor de filtro acoplado puede implementarse en banda pasante. Esto es aplicado directamente a la señal modulada. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos una señal de entrada, ¿cierto? A esa señal de entrada le va a llegar, por ejemplo, la señal PDT, que habíamos dicho puede ser de la forma raíz de 2 P' de T por coseno de omega sub CT, ¿cierto? Correr un poquito. Y eso llega al filtro acoplado precisamente. Y ese filtro acoplado, en este caso estamos hablando de on-off, ¿cierto? Entonces HDT va a ser simplemente P de T sub B menos T. Si esto es ASK, entonces no nos tenemos que preocupar por el QDT, porque el QDT es pues cero, ¿cierto? Aquí tenemos la señal de salida, acá se muestrea, y acá finalmente se hace el dispositivo de umbral, se aplica el dispositivo de umbral y finalmente se toma la decisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Simplemente nuestro pulso es la señal modulada, ¿cierto? Eso es aplicar el filtro, el receptor de filtro acoplado en banda pasante. Muy bien. Ahora, ¿qué es otra opción? Otra opción que yo puedo tener es aplicar el filtro en banda base. ¿Qué tendría yo que hacer para poder aplicar el filtro en banda base? Quitar el efecto de la modulación. O sea, demodular. Demodular la señal y después aplicar el filtro. ¿Listo? Entonces, miremos. El receptor también puede implementarse en banda base para BPSK y ASK, pero implementando una demodulación coherente primero.
Entonces, yo le quiero preguntar a usted, bueno, yo sé, ya para hoy, para mí hoy en día está claro que usted no tiene, todavía no le han enseñado cómo se hace una demodulación coherente. Entonces ya lo vamos a mirar rápidamente. Pero, mire, yo quisiera decir antes de eso lo siguiente. Observe. Suponga que yo tengo una señal modulada en amplitud. Buenas. Esta señal que yo voy a dibujar acá, modulada en amplitud, no es digital, es analógica, ¿listo? Y ella va a tener un espectro correspondiente, ¿cierto? Digamos que de densidad espectral de potencia. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que esa señal modulada en amplitud es de la siguiente manera. Algo así. Y yo, la modulación es algo así. ¿Cierto? Esa es la señal modulada. Muy bien. ¿Cómo será el espectro? Entonces, esta señal azul tiene una frecuencia de f sub c. Entonces, por acá en f sub c tenemos el espectro de esa señal azul. Va a ser, no sé, una cosa así. ¿Listo? Bien. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Esto es densidad espectral de potencia. Muy bien. La pregunta que vamos a abordar ya mismo es, ¿cómo se puede recuperar la señal original? Es decir, ¿cuál es la señal de información? La línea punteada. La línea punteada es la señal moduladora, la que lleva la información, ¿cierto? Bien. Entonces, a ustedes se le pueden ocurrir dos cosas. Pues, normalmente se ocurren dos cosas. La primera es más obvia que la segunda. ¿Cómo es la primera? ¿Cómo hago yo para obtener esta señal? Muestreando. ¿Y cada cuánto muestreo? Recuerde que usted va a recuperar una señal analógica. Se le pasa un rechazabanda al espectro. ¿Qué es eso? Básicamente usted empieza en el tiempo, usted pone un filtro. ¿Qué es un filtro? Estas frecuencias rápidas usted no responde a ellas. Usted viene acá y medio baja un poco, ¿sí me entiende? Usted va a responder nada más esas las variaciones grandes. ¿Eso qué es? Un filtro. Bien, perfecto. Eso es lo que se conoce como un detector de envolvente. Bien. Ese esquema no funciona bien en sistemas digitales. ¿Por qué? Porque si usted tiene, por ejemplo, una SK, pasar esas transiciones de 0 a 1, pues detectarlas con un detector de envolvente es complicado. Uno. Dos, si usted tiene, por ejemplo, PSK, no funciona. Porque la envolvente es la misma para todo. ¿Cierto? Usted no ve. Bien. Entonces, ese caso no nos interesa, pero pues es por lo menos intuitivo. Listo. Bien. Ese es el primer caso. Segundo caso. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Nosotros llegamos a ese punto porque cogimos una señal, la señal en banda base, que tenía un espectro así. O sea, este espectro estaba en banda base ahí, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Lo cogimos y lo multiplicamos por el espectro de la portadora, que es un solo impulso por acá en F sub C, porque la portadora es un coseno, ¿cierto? Entonces F. Usted llega y multiplica estas dos muchachas y lo que hace es que esta coge y la monta acá.
¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si usted vuelve y modula eso? ¿Sí me entiende? O sea, usted coge esta señal. ¿Cómo es esta señal? Esa señal, ya nuestra señal original, va a ser ¿qué? Por acá en f sub c y por acá en menos f sub c. ¿Sí o no? Esta es la señal original. Nuevamente, esta es la señal modulada. Pero listo, yo la voy a volver a modular. Es decir, esta va a ser la moduladora ahora. Listo. ¿Qué pasa si vuelvo a modular? Entonces usted coge y la multiplica otra vez por esta muchacha. Entonces todo este espectro se lo lleva para allá. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Todo ese espectro se lo lleva para allá. Entonces, extendamos esto un poco. ¿Qué ocurre? Aquí en f sub c queda ¿qué? Este cero. Aquí en 2f sub c queda un morrito de estos. Y allá en cero queda un morrito, que es el espectro de la señal original. ¿Qué hace usted después? Filtra eso y recupero la señal original. Entonces, ¿qué es un detector coherente? ¿Qué es un demodulador coherente? Aquel que vuelve a modular y después filtra. Eso es todo. ¿Listo? Ahora, el proceso, o sea, el paso clave, obviamente no es el filtro, es volver a modular, ¿cierto? El filtro se sobreentiende, ¿listo? Pero sí se entiende pues la idea. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Cuando yo menciono aquí la demodulación coherente, me refiero a eso. ¿Listo? Es, digamos, demodulación coherente. Entonces, pongamos acá qué es esto. O sea, cuando decimos demodulación coherente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, nueva modulación de amplitud con la misma señal portadora. ¿Listo? Entonces, señal en banda base, pues primero que todo, entonces F señal en banda base, ahí está, esto es depth, ¿ok? Y tengo la señal modulada por acá tenemos F, menos F sub C, por acá tenemos F sub C, ¿cierto? Bueno, me quedo más torcido aquí. Eso. Y señal modulada es esta señal modulada, va a ser como... Listo. Y acá abajo vamos a tener la misma carajada, solamente que más larga, ¿cierto? Entonces es como... Ah,
Por acá es, digamos que por acá es f sub c, y señal luego de nueva modulación. Esto es de modulación coherente. Perdóneme, yo corro este letrero para que me quepa el espectro. Listo. Y acá, entonces, ¿qué vamos a ver? Lo siguiente. Ah, qué horrible, hermano. No. Listo. Ahora, hay una cosa importante que tal vez pues, es una sutileza aquí en esta ilustración. Y es que la energía del espectro original, cuando ocurre la modulación, se divide en dos, ¿cierto? Entonces, estas montañitas, comparadas con la de arriba, son más pequeñas, ¿sí o no? Tienen la misma forma, pero no tienen exactamente los mismos valores de amplitud. Bien. Cuando yo vuelvo y modulo, ¿qué va a ocurrir? Otra vez vuelve y se divide. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas montañitas de acá son todavía más pequeñas que las de la primera modulación, pero esta de la mitad es más grande que estas dos. ¿Por qué? Espera, yo trato de hacer el dibujo mejor. Ah, no, algo así. Esa es más grande que las otras dos. ¿Por qué? Porque con la nueva modulación queda una montañita en 2f sub c y una en cero. Y queda una en menos 2f sub c y una en cero. Las dos que quedan en cero se montan, ¿cierto? Entonces esa energía se agrega, se acumula. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Ok, nuevamente. Aquí hace falta el filtrado para completar el proceso de modulación coherente. Entonces acá lo que voy a poner es que esto es la misma depth, pero escalada. No, misma depth, pero escalada. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Ok, entonces, nuevamente, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tratando de incorporar ese demodulador al proceso del filtro acoplado. ¿Listo? Entonces, mire pues, yo tengo ah, la señal original, ¿cierto? Esa señal original es P de t, que es igual a raíz de 2 P' de t por coseno de omega sub ct, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Esa señal no entra al filtro.
sino que primero hay que demodularla. ¿Qué quiere decir? Hay que volverla a modular, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicarla por ¿quién? Otro coseno. Entonces, multiplicamos por coseno. ¿Cuál coseno? Debe ser exactamente el mismo, con la misma frecuencia y la misma fase, que puede ser un problema pues en la práctica, ¿cierto? Pero bueno, no nos vamos a meter con ese enredo por ahora. Se multiplican, ¿cierto? Entonces ahí logro yo esta señal de abajo, ¿cierto? Nuevamente, hay un filtro por ahí que usted tiene que aplicar, listo, no hay problema. Usted si quiere lo puede incorporar en el filtro acoplado. Esa es la parte pues que es como obvia. Y luego de esto, entonces, la señal ya la ingreso al filtro acoplado. Ese filtro acoplado que tiene respuesta h de t igual a p de ¿quién? ¿Igual a qué? ¿Quién es este? Es p de t. No puede ser p de t. ¿Por qué p de t es lo de afuera? Lo de antes del multiplicador. Entonces, ¿quién es? P'. P'. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo, esa es la señal, ese es el pulso en banda base. Se supone que después de esto yo ya vuelvo a estar en banda base. ¿Quién es? PT. ¿Sí o no? O sea, en este punto, la señal que yo tengo es quién. En este punto es quién. P' de T más el ruido. ¿Sí o no? Y ese ruido, recuerde usted, habíamos dicho que la DEP es constante. Ruido blanco que llaman. Entonces aquí tenemos ese ruido con una DEP que tiene valor de n medios. Entonces, n medios ahí. ¿Listo? Perfecto. ¿Y entonces qué pasa después? Ya continúa el resto del proceso, es decir, lo voy a hacer aquí abajo. Acá viene el proceso de muestreo. A T sub B. Y después de esto viene el dispositivo de umbral. Y finalmente tenemos la decisión. Ok. ¿Hay alguna inquietud con esto? Entonces, lo que quería era mostrar que este receptor que acabamos de ilustrar acá, donde primero se hace la demodulación y después se incorpora el detector basado en filtro acoplado, este es equivalente al de arriba. Entonces, estos dos tipos de receptores, ¿cuáles son los tipos? El que se implementa en banda pasante, que es el de arriba, o el que se implementa en banda base, que es el de abajo. Son equivalentes. Ok, muy bien. ¿Hay alguna inquietud?
Muy bien. FSK. Entonces, digamos, la modulación FSK binaria puede construirse de la siguiente manera. Muy bien. Te recuerde, la FSK, uno tiene dos portadoras, una con una frecuencia, llamamos FC0, y otra con otra frecuencia de portadora FC1. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, vea, cuando la M es igual a cero, ¿cierto? El símbolo binario es igual a cero, entonces yo voy a tener raíz de 2 P de P' de T, coseno de, entonces ojo, omega sub C menos delta de omega sobre 2 todo esto por T. ¿Listo? Y cuando tenemos M igual a 1, tenemos raíz de 2 P' de T por coseno de omega sub C más delta de omega sobre 2 de T. ¿Listo? Recuerde, nosotros habíamos hablado del concepto de desviación de frecuencia. Este es el mismo, simplemente que esto es frecuencia angular. Desviación de frecuencia angular. ¿Listo? Eso es todo. Ahora, en este caso, ¿qué tipo de modulación es el primero? O sea, fíjese que si yo tengo esto así y el otro apagado, ¿eso es qué? Es ASK. Si yo tengo este prendido y este apagado, ASK, ¿cierto? O al revés, este prendido y este apagado, otro ASK. ¿Sí o no? Entonces, básicamente, yo lo que tengo es dos modulaciones ASK entrelazadas. ¿Listo? Entonces, con eso, ¿cómo me queda a mí la densidad espectral de potencia de la señal modulada? Ilustración. Entonces, será algo así. De hecho, eso. SF es densidad espectral de potencia. Y esto acá es omega sub C. ¿Ok? Y esto acá es una modulación y otra modulación. Muy bien. Pregunta. Este valor
Más bien, ¿cuánta distancia hay de acá hasta acá? Delta de omega. ¿Sí o no? Entonces, con eso, ¿qué valor de frecuencia tenemos acá? Eso es omega c menos delta de omega sobre 2, ¿cierto? Que es esta de acá arriba, esta de acá. Y correspondientemente tendremos omega c más delta de omega sobre 2. ¿Listo? Ah, bueno, hay una cosa, me equivoqué, me perdono. Esto no puede ser F, eso es omega. ¿Listo? Me perdona ahí el lapsus. Sí, claro, la clase pasada intentamos enderezarlo. No lo intenten. Se quedan con el ventilador en la mano. No, y quiere dejarla abierta, que circule un poquito el aire. Bien, listo. Eso es lo que tenemos. Dos modulaciones ASK, ¿cierto? Una y dos. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se aplica el receptor con el filtro acoplado en ese caso? Bien. Digamos, claramente, delta de omega sobre omega c. ¿Qué es delta de omega sobre omega c? ¿Qué mide? Pues eso es una razón, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando qué tan separados están estos dos manes comparado con esto, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿cuál de los dos va a ser más grande? Omega C, ¿cierto? Uno está por allá montando la frecuencia y ya está comparando, pues, qué tanto están separadas estas cosas. Entonces, claramente, el delta de omega sobre omega C determina la separación entre los espectros de la señal para m igual a 0 y para m igual a 1. Listo, muy bien. Entonces, si delta de omega sobre omega c es grande, más bien, delta de omega sobre omega c grande, implica una separación importante entre los espectros. Lo que se traduce
en una ausencia de solapamiento entre ambos. Solapamiento entre ambos. Entonces, lo que estoy diciendo allí es que si estos manes, o sea, si tenemos esto suficientemente grande, usted asegura que este morro no esté montado en este morro. Pero si por el contrario, esta separación no es suficientemente grande, entonces puede haber solapamiento, ¿cierto? De las dos espectros. Es decir, estas dos señales, estas dos se parecen mucho. Entonces empiezan a montarla una sobre la otra. Entonces, cuando ese delta sobre omega c es muy grande, entonces eso no ocurre, ese solapamiento no ocurre. Pero, ¿qué pasa? Usted utiliza mucho ancho de banda. Pero un ancho de banda grande. Ok. Y delta de omega sobre omega c pequeño implica poca separación y muy posiblemente un solapamiento entre ambos espectros. Lo que se traduce en un menor ancho de banda. Ahora, el ancho de banda que estamos viendo acá nunca va a ser menor que el ancho de banda de ASK o BPSK. ¿Por qué? Si usted se fija, esto es ASK. Entonces nunca vamos a poder bajar del espectro, del ancho de banda de ASK. BPSK también es una versión de ASK. Pues se puede armar a punta de modulaciones ASK. Entonces, nunca vamos a bajar de ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos acá, para analizar el desempeño de FSK en términos de ver, consideremos el caso simplificado de P' de T igual a por mu de T menos mu de T menos T sub B. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso?
Muchachos, ¿qué es lo que es eso? Esto es nuestro viejo amigo conocido, pulso rectangular. ¿Sí o no? ¿No me cree? De verdad. Pulso rectangular. Vea. Mire, mi de T. ¿Cómo es mi de T? ¿Sí o no? ¿Cómo es mi de T menos T sub B? Es lo mismo, pero corrido a T sub B. ¿Cierto? Pero es menos eso. O sea, queda es, ¿sí o no? Y lo suma y finalmente queda. Entonces, vamos a tener que el pulso en banda base va a ser ese pulso rectangular. Listo. Perfecto. Entonces, con eso, M0, M igual a 0. Entonces, eso es Q de T siendo lo siguiente. Raíz de 2 por A por coseno de omega sub C menos delta de omega sobre 2 por T. Aquí se acabó. Esto cuando T está entre 0 y T sub B. Y M es igual a 1, o sea, P de T va a ser igual a raíz de 2 a coseno de omega sub C más delta de omega sobre 2. Todo eso, esto entre 0. Dios mío. Esto es otra forma de expresar este man, pues. Solamente esto existe solamente en este pedazo. Pues solamente el pedazo de la montaña. Muy bien. Ok. Entonces, con esto, la energía de P, ¿se acuerda? Había que caracterizar las energías para poder mirar cómo nos daba todo. Entonces, la energía de P, ¿cómo es la energía de P? La integral de 0 a T sub P. ¿De quién? Eso. Módulo al cuadrado de, en este caso, P de T. Entonces, tenemos raíz de 2 a coseno de, ahí sí, omega sub C menos delta de omega sobre 2, cierro acá, cuadrado de T. Listo. ¿Y esto qué da? Pues miren, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, ¿cierto? Sale de la integral, sale de la integral. Y lo único que queda en la integral, y me falta un T, que así no saldría de la integral también, ¿cierto? Ahí está, por T. Bien, entonces, 2A al cuadrado, la integral de 0 a T sub B,
de coseno cuadrado de omega sub c menos delta de omega sobre 2 por t de t. Esa integral ya nosotros somos los más tesos a la hora de evaluarla. ¿Cómo? Entonces, toda esa integral, mire lo siguiente, vea. Vamos a mirar la integral. Entonces tenemos la integral de 0 a t sub b por 1 más coseno de 2 veces esto. ¿Sí o no? 2 veces eso. Sobre 2 de t, ¿cierto? Y esto es igual a 1/2 de t sub b más la integral de 0 a t sub b coseno de 2 veces una cosa de t. ¿Cuánto da esa segunda integral? Entonces, no es exactamente cero, no es exactamente cero, porque nadie me garantiza a mí que el argumento del coseno y el periodo de integración estén correctamente alineados. También nadie me está garantizando que ese t sub b está alineado con el periodo del coseno. Entonces, no sabemos si sí o si no. Pero en general, esto podemos decir que este muchacho es aproximadamente cero si la frecuencia de la portadora por T sub B es mucho mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Ya habíamos hecho un análisis parecido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos escribir esto? Es como 1 sobre F sub B. Entonces, si yo comparo la frecuencia de la portadora versus la frecuencia de, de la secuencia binaria, la secuencia de la portadora, la frecuencia de la portadora es muy alta. Es decir, en otras palabras, hay muchas oscilaciones de este coseno dentro de este periodo. Ahí se puede decir que esa integral es aproximadamente cero. ¿Listo? Hay muchas oscilaciones de ese coseno dentro del periodo de T sub B. ¿Listo? Entonces, en ese caso, tenemos finalmente que la energía de P es aproximadamente A al cuadrado por, note que aquí hay un medio de T sub B y con el 2 se me cancelan estos dos, simplemente queda al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien, esa es la energía de P. ¿Qué energía? Ahora, similarmente, E sub Q es igual a, más o menos, ¿cuánto da? La misma carajada. ¿Qué va a cambiar con el proceso de integración de Q? O sea, seríamos hacer el mismo proceso, pero con esta señal. ¿Qué va a cambiar allí? Es esencialmente el mismo proceso, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar aproximadamente, E sub Q me va a dar aproximadamente al cuadrado por T sub. Listo. Entonces, energía de bit. ¿Usted se acuerda cómo se calcula la energía de bit o a qué hace referencia la energía de bit? Entonces, la energía de bit, recuerda, era el promedio de las energías, ¿cierto? Entonces, si asumimos que la probabilidad de que haya pulso P y la probabilidad de que haya pulso Q es la misma, entonces tenemos un medio de energía de P más un medio de energía de Q. Nuevamente, esto es porque M0, M igual a 0 y M igual a 1 son equiprobables.
Entonces, me da 1/2 al cuadrado t sub b más 1/2 de al cuadrado t sub b. Y entonces a esta hora eso me da al cuadrado t sub b. Esa es la energía de Evita. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? El EPQ, ¿sí se acuerda? Calculando EPQ. Entonces, es la energía conjunta, ¿cierto? Entonces, EPQ, ¿sí se acuerda cómo era? ¿Cómo era EPQ? Menos 2 veces ¿quién? EPQ. Pero lo que estoy preguntando es ¿cuál es EPQ? La parte real, ¿sí se acuerda? De la integral en el periodo de 0 a t sub b. ¿De quién? De P por Q. Raíz de 2 a coseno de omega sub c menos delta de omega sobre 2, todo eso por T, por raíz de 2 a coseno de omega sub c más delta de omega sobre 2, bueno, aquí seguimos, por T de T. Ahí se cierra. Bien. Muy bien. Entonces aquí, nuevamente, el raíz de 2 por el raíz de 2 y el A por A nos producen 2A cuadrado, ¿cierto? Y finalmente tenemos la integral de 0 a t sub b de coseno de omega sub c menos delta de omega sobre 2 por t por coseno de omega sub c más delta de omega sobre 2 por t, ¿cierto? dt. Y finalmente, ahora, aquí la parte del, o sea, lo que decía la parte real se omite porque las señales son puramente reales. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, entonces, mire pues, entonces, ¿qué es esto? Aquí tenemos cos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, nuestras amigas identidades trigonométricas de la vida. Entonces tenemos 2a al cuadrado por, mire pues, usted se acuerda como de la identidad de ángulo doble, o sea, como coseno de 2a y esas cosas. Visto de otra manera, mire esto usted tiene coseno de a menos b y coseno de a más b, ¿sí o no? ¿Eso a qué se parece? Es. Entonces miremos. 1/2 de la integral de 0 a t sub b de coseno de 2 veces omega sub ct dt más 1/2 de 0 a t sub b de coseno de 2 veces delta de omega sobre 2. Listo. Nuevamente, ahí qué fue lo que pasó. Esto. Coseno de x menos y por coseno de x más y es igual a 1/2 de coseno de 2x más coseno de 2y. Eso fue lo que acabo de hacer acá. ¿Listo?
Y ya nosotros somos muy buenos integrando todo eso. Entonces, ¿qué nos da? El 1 medio con el 2 de afuera se cancela, entonces queda a cuadrado. Y finalmente nos queda integral de ese coseno, seno, evaluado entre t sub b, entre 0 y t sub b. Entonces, seno de 2 omega c t sub b sobre 2 omega c. ¿Sí o no? Bien. Y la otra integral, seno de delta de omega t sub b sobre delta de omega. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Note lo siguiente. Yo voy a coger y a multiplicar arriba y abajo por t sub b. ¿Cierto? Entonces, me queda al cuadrado por t sub b. Y me queda lo otro. Seno de 2 omega c t sub b sobre 2 omega c t sub b. Más seno de delta de omega t sub b sobre delta de omega t sub b. Listo, nada raro. Bueno, mire, ves, ojo y oído. Esto acá es que, ¿por qué uno? ¿Cómo? Seno sobre su argumento es sinc. No, sinc del argumento. Entonces esto es sinc de eso. Bien. Esto también, pero mire lo siguiente. Este número, seno, es un número cuya magnitud está entre 0 y 1. Entonces, o sea, está entre -1 y 1. Muy bien. Y omega c por t sub b, ¿qué dijimos? Podíamos asumir que era muy grande. Es decir, hay muchas oscilaciones de la portadora dentro de un periodo T sub B. Entonces, esto, comparado con esto, es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, podemos decir que esto es aproximadamente cero. ¿Listo? Esto es aproximadamente cero si omega sub c por T sub B es mucho mayor que 1. Y este de acá es el que es 5 de delta y omega T sub B. Muy bien, ya, nuevamente, no olvidar, este muchacho es, tiene un valor absoluto que está entre 0 y 1. Pues por eso es que da eso. Entonces, finalmente, ¿qué nos da la energía de PQ? Aproximadamente al cuadrado T sub B por sinc de delta y omega T sub B. Entonces, mire qué cosa tan interesante. Aquí, esto es lo que encontramos ahora que era la energía de bit. Libera. Energía de bits, acá, al cuadrado por T sub B. Al cuadrado por T sub B. Bien. Entonces, mire que acá la energía compartida entre el pulso P y el pulso Q tiene esta sinc, que depende de qué tan cercanas están las portadoras.
¿Sí o no? Muy bien. Entonces, reemplazando eso en la probabilidad de error de bit, probabilidad de error de bit nos había dado, ojo pues, Q de raíz de EP más EQ menos 2 veces EPQ, ¿sí o no? Sobre 2N. ¿Sí se acuerda? De la fórmula general. Entonces, reemplazando allí, ¿qué tenemos? EP y EQ nos dieron iguales, ¿sí o no? Y entonces tenemos Q raíz de 2EB, energía de bit, menos 2EB zinc de delta y omega T sub B y todo esto sobre 2N. Profe, ¿por qué dio eso? Tranquilo. EB, EB, 2EB. Menos 2 EPQ, que es EB por la zinc. ¿O no? Y finalmente, entonces, tenemos que esto es Q de raíz de EB por 1 menos zinc de delta de omega T sub B. ¿Cierto? Todo esto sobre N. ¿Listo? Eso fue lo que dio. Entonces noten, por favor, lo siguiente. Esa zinc, ¿qué posibles valores toma? O sea, ¿será que zinc puede ser mayor que 1? No. El valor máximo es 1. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el hecho de que haga ese 1 menos zinc quiere decir que eso que hay entre paréntesis es una cantidad siempre, 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 que es, ¿cómo? ¿Es siempre negativa? No, no es siempre negativa, es menor que 1. Pues bueno, okay. Ahí hay un asuntico. Listo. Seguida concluimos bien, tranquilo. Bien. Entonces, ese es el resultado. Entonces, mire pues, para lograr la menor PB delta de omega, ¿qué hay que hacer? Tenemos que escoger el delta de omega de tal manera que, ¿qué? Recuerde, yo qué quiero con esta Q, o sea, la probabilidad de error dada por esta Q, yo qué quiero tener acá. ¿Un número grande o un número pequeño? No. Entre más grande, mejor. Recuerde, mire, ¿cómo es Q? ¿Cómo es Q? Q de X, ¿cierto? Este es X. Q de X mide esa área. Entonces, si yo quiero tener la probabilidad de error siendo cada vez más pequeña, tengo que correr la X para arriba, para que me incluya menos área. Entonces, yo lo que quiero es que el argumento sea grande. ¿Cómo logro que el argumento sea grande? Haciendo que zinc sea
sea no ni quiera cero, porque esta sin puede ser negativa. ¿Cierto? Entonces, hay que ser tal, tiene que ser, esa delta de omega tiene que ser tal que sin sea mínima. El delta de omega debe escogerse tal que sin de delta de omega por T sub B sea mínima. Listo. Entonces, ¿cómo lo hace usted? El camino más estándar que la gente se le ocurre rápidamente es coger y dividir y sacar la derivada con respecto a delta de omega, que es la variable que vamos a minimizar, de seno de delta de omega por T sub B sobre delta de omega por T sub B. Se saca la derivada. ¿Cuál es la derivada? Entonces se pone el denominador al cuadrado y el de abajo por la derivada del de arriba. Delta de omega por T sub B por la derivada del de arriba, que es coseno de delta de omega T sub B por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? T sub B menos seno de delta de omega T sub B por la derivada del de abajo, T sub B. Y finalmente con eso hacemos eso igual a cero y despejamos el delta de omega. Entonces, si usted hace eso, se da cuenta que delta de omega por T sub B por coseno de delta de omega T sub B, es decir, esto de acá, sin el T sub B, porque esos T sub B se cancelan, debe ser igual a esto de acá. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, seno de delta de omega T sub B. Finalmente, entonces nos queda que el coseno delta de omega T sub B es igual al sinc de delta de omega sinc, ¿cierto? Delta de omega T sub B, ¿cierto? ¿Por qué? Me queda este man dividido este man, que es precisamente la sinc. ¿Listo? Entonces, mire que esta ecuación es maluca de resolver, porque yo tengo que despejar delta de omega. ¿Cuál es el delta de omega que hace que el coseno sea igual al seno? Bueno, el sinc, ¿sí o no? Eso, digamos, de forma analítica no se hace, sino que se hace numéricamente. Entonces, finalmente, si usted resuelve eso numéricamente, nos da que delta de omega por T sub B debe ser igual a 1.43 pi. Ese es, o sea, una de las soluciones. Esto es resuelto numéricamente. Hay más soluciones, pero esa es la primera. Eso, bueno, da eso y otros valores. Insisto, cuando yo le digo otros valores, es que eso tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Esa es la primera. Muy bien. Ok. Entonces, espero que esté claro. Encontramos el valor de delta de omega más adecuado. Es decir, esa es la separación entre las dos portadoras. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir lo siguiente. Mire esto. En este eje horizontal yo tengo delta de omega por T sub B. Y
En el eje vertical voy a pintar sinc de delta de omega por T sub B. ¿Listo? Entonces, como tener X, sinc de X. ¿Listo? ¿Cómo es eso? Entonces, eso. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Cuáles son todos esos puntos? Entonces, miren. La máxima amplitud, como dijimos, esto acá es 1. Muy bien. Y esto acá es, ¿cuál es el primero? El cruce por cero. ¿Cuándo la asigno da cero? ¿Para qué valor del argumento? ¿Cómo? Ojo pues, la pregunta es esta. Sinc, o sea, seno de x sobre x. ¿Para qué valor de x? A mí me da cero. No es cuando x es cero, porque cuando x es cero me da 1. Es para pi. Entonces, ese punto, perdón, este punto es pi. ¿Listo? ¿Y este punto es qué? 2pi. Y este es 3pi. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Se entiende? Lo importante es lo siguiente. Mire esto. Ese punto, pi, es qué? Ese punto valiendo pi es qué? Es delta de f igual a 1 sobre 2 t sub b. ¿Cómo así, profe? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió que ese punto ahí es eso? Eso, eso es. Entonces, este eje es delta de omega por T sub B. ¿Sí o no? Y eso es lo que está valiendo pi. Decimos ahí. En ese punto vale pi. ¿Cierto? Muy bien. ¿Este man es quién? Delta de omega es qué? 2pi delta de f, ¿o qué? ¿Sí o no? Entonces ya con eso se cancela el pi con el pi, ¿cierto? Y entonces me queda que 2 delta de f T sub b es igual a 1. Entonces, básicamente, tenemos que delta de f es igual a 1 sobre 2 T sub b. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, de ahí sale. El siguiente punto, este de acá, es que delta de f igual a 1 sobre T sub b, haciendo exactamente el mismo procedimiento. Y este man es delta de f igual a 3 sobre 2 T sub b. Muy bien. Pregunta, este muchacho, este de acá, ¿dónde queda ubicado? ¿Cierto? Ese muchacho queda ubicado más o menos como casi 1.5 pi, ¿cierto? Casi 1.5 pi, entonces da como por acá, ¿cierto? Tal vez lo corrí mucho. Algo así. ¿Sí o no?
La pregunta, este valor correspondiente a esa función azul en ese punto es ¿cuál? Esto es sinc de, a ver, sinc de 1.43 pi y esto es aproximadamente igual menos 0.217. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. ¿Ok? Entonces, ese es el valor que produce el mejor delta de omega. ¿Listo? Muy bien. Entonces, listo. Con esto, P sub B es entonces igual a Q de EB por 1 menos punto 217 y todo eso sobre N. Listo. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Mira, lo teníamos acá. Simplemente acabamos de encontrar que el punto más lindo es cuando esa zinc vale menos punto 217. Simplemente reemplace allí. Y entonces nos da esta Q es igual a raíz de ¿cuánto da 1 más punto 17? Entonces es 1.217 EB sobre N. Esa es la probabilidad de error de bit más bajita para FSK. ¿Listo? Y finalmente, entonces, el A sub 0, ¿cuánto me da? Recuerde, el A sub 0 es E sub P menos E sub Q sobre 2. ¿Cuánto da? 0, porque E sub P y E sub Q son el mismo. Listo, ahí está. Entonces, ese es el FSK con la mejor separación entre las portadoras. ¿Cuál es la mejor separación entre las portadoras? Es decir, el que minimiza la probabilidad de error de bit. A la I. 1.43 pi sobre T sub B. Esa es la mejor separación. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, digamos aquí ya para cerrar. Este último esquema no viene de una señalización ortogonal. ¿Se acuerda cuál era la idea o la condición de la señalización ortogonal? ¿Sí se acuerda? En este contexto decíamos que la señalización era ortogonal cuando qué. Exacto. EPQ daba cero. Eso, entonces, exacto. El EPQ, ¿cierto? Entonces, aquí EPQ no es cero, claramente. Entonces, esto no es una señalización ortogonal. Entonces, pues, EPQ es igual a E sub B sin de delta de omega por T sub B. Y esto claramente no es cero. Para señalización ortogonal, esto es que EPQ sea cero
con delta de omega mínimo. O sea, entonces no vamos a requerir solamente que el delta de omega sea mínimo, sino que sea tal que el EPQ sea cero. Requerimos, ¿qué requerimos? Ahí está en la gráfica, dale ahí. Es requerir que la zinc sea cero. ¿Sí o no? Porque si la zinc es cero, este muchacho, el EPQ, nos da cero. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuándo está la zinc en cero? Pues en muchos puntos, ¿cierto? O sea, está pero entonces, ¿cuál es aquel que da cero y produce el delta de omega mínimo? ¿Sí o no? Entonces, requerimos que delta de omega por T sub B sea igual a pi. O que delta de F sea igual a 1 sobre 2 T sub B. Se lo hice con los pies. 1 sobre 2 T sub B. Listo. Esto resulta en pues, Q va a ser igual a E sub B sobre N. Listo. Entonces, mire, comparando estos dos resultados, este con este, ¿cuál es mejor? Ah, el de arriba. Porque este tiene un valor mayor. Entonces, este esquema produce una probabilidad de error menor, ¿cierto? Comparado con el de señalización ortogonal. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el costo? O sea, ¿cuál es la gracia y cuál es el costo? La señalización ortogonal es más buena, es más fácil de demodular. ¿Por qué? Porque usted se agarra a hacer productos puntos, productos interiores, y usted ya mismo identifica los pulsos. ¿Cierto? Cuando uno es ortogonal, eso no se puede hacer. ¿Cierto? Entonces, comparando, digamos eso, vemos que, ay hombre, este aquí decrece el desempeño para tener ortogonalidad. ¿Es? Ok. Última idea, y se nos acabó el cuento. Entonces, un asunto importante. Para tener la mejor eficiencia espectral, minimizando el uso de ancho de banda, debemos evitar saltos de fase abruptos. ¿Listo? Entre
un símbolo y el siguiente. Estoy diciendo acá, recuerde esto, yo tengo FSK, este es FSK. Entonces FSK, yo tengo una frecuencia de una portadora y cambio de símbolo, es otra portadora. ¿Quién me garantiza a mí que cuando yo cambio, voy de un símbolo al otro, ambas portadoras estén, digamos, alineadas tal que cuando cambio de símbolo no se presente un brinco grande, sino que siga? O sea, esta viene aquí oscilando, y aquí, ¡tun! Y ahí siguió la otra pegadita. ¿Sí me entiende? A mí nadie me garantiza eso. ¿Qué tendría que hacer yo? Escoger el T sub B teniendo en cuenta una frecuencia de portadora y la otra también, ¿cierto? De tal manera que siempre me coincidan esos tiempos y cuando se acabe una de las cosas, continúe la otra. Esa es una alternativa, ¿cierto? Hay otros mecanismos que permiten hacer eso. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando yo esté produciendo un símbolo, tengo que tener en cuenta el anterior para poder no pegar el brinco. Esa es la cosa. O cuadro el T sub B o tengo que tener una memoria de cuál fue el símbolo anterior a la hora de hacer un símbolo, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos acá. Sin embargo, cualquier esquema que logra continuidad de fase depende de la secuencia de bits que antecede al símbolo en cuestión. Lo que involucra periodos de detección más largos que T sub B. Ay, homie. Listo. Se puede demostrar que si el periodo de observación se hace 2 T sub B, es decir, yo ya observo dos símbolos en vez de solamente uno, FSK con señalización ortogonal resulta en PB igual a Q de raíz de 2 EB sobre N. Esto entonces dice que ese caso es igual a BPSK óptimo
Entonces, una belleza. Si usted aumenta el periodo de observación a 2 veces, a 2 símbolos, y ya no solamente uno, esto nuevamente, usted debe tener en cuenta no solamente el símbolo en cuestión, sino el anterior, entonces si se puede mostrar que su probabilidad de error queda en esto, que es mejor que el de que hayamos obtenido de 1.43 pi, ¿cierto? Este es el mismo desempeño que logra BPSK. ¿Listo? Entonces, FSK en esas condiciones produce un desempeño equivalente a BPSK en términos de probabilidad de error. ¿Listo? Bueno, muchachos, aquí se nos acabó el cuento. Entonces, quedé ahorita pues al principio de la clase en los anuncios parroquiales que deben avisarle de la fecha del final por correo. ¿Listo? Lo más seguro es que pues, no va a ser, o sea, es probable que sea hacia, la semana entrante hacia finales de la semana, pero ya miraría, pues, no, yo les confirmo. Y bueno, no, queda, ya está el taller montado, como decía, y pues el trabajo final. Listo, se nos acabó este cuento. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos estamos viendo. Listo. Profe, buenas tardes. Gracias. Gracias. Señor, a mi oficina, Bendita. Listo. Perfecto.